Muy, pero muy buenas tardes a todos nuestros amigos, amigas, hermanos de la Iglesia Apostólica Pentecostal Cristiana, que nos acompañan en esta hora. Le agradecemos su compañía, su gentileza, y queremos compartir un tiempo de alabanzas, de la oración, y por supuesto escuchar una hermosa palabra de Dios para nosotros. La palabra de Dios es lo que alumbra nuestro caminar en cada instante, así que es muy importante y fundamental prestar atención a ella. Así que les invitamos, póngase cómodo, póngase en un espíritu con nosotros, alabando y adorando a nuestro Señor. Que Dios le bendiga. Gracias por la cruz, Dios, por el precio. Gracia eterna, gracias por tu amor, Dios, por las manos que te di, pues tu río me siento al fin perdón y salvación. No eres, Señor, en su trono está.
Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Eres el anhelo de nuestro corazón, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Y en esta hora está ahí en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: Pero la serpiente era más astuta de todos los animales creados por Dios, la cual dijo a la mujer: Así que Dios no les deja comer ningún fruto del jardín. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No morirán, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto, y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio de comer del árbol, y yo comí. Entonces Dios llamó a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. Y Dios llamó a la serpiente: Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y llamó Adán a su mujer Eva, por cuanto ella será la madre de todos los vivientes. En esta palabra que hemos leído en esta hora, déjeme decirle que en el principio ya de la creación del ser humano, de la humanidad sobre la tierra, en el principio había una comunión de Dios integral, donde Dios se paseaba, según el texto bíblico, en medio del huerto, en medio de donde estaba el hombre, en medio de donde estaba el ser humano, en este caso Adán y Eva, y tenían comunión con Dios, conversaban, tanto que podían
platicar, podían conversar, podían tenían una relación muy linda, muy íntima con Dios, el Creador y su creación. Entonces, ¿qué sucede? En este pasaje que hemos leído, vemos la caída del hombre, la caída del ser humano. ¿Y cuál fue la caída? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el pecado que cometió Adán, que cometió Eva, que cometió el ser humano, que los separó de Dios? El gran pecado solamente tiene un nombre y fue la desobediencia hacia Dios. Entonces, encontramos que en la Escritura dice la Biblia, mejor es obedecer que hacer sacrificios. Mejor es que usted atienda a la palabra de Dios, a los mandamientos, a lo que Dios dice a través de la Biblia, porque ahí está lo que Él piensa para nosotros. Si usted atiende y obedece a Dios, a la palabra, eso es mucho mejor que cualquier sacrificio que usted pueda hacer. No necesita hacer grandes sacrificios, porque el sacrificio mayor lo hizo Jesús en la cruz. Entonces a nosotros nos queda obedecer. Pero la desobediencia entró en el mundo. Todos conocemos, dice el texto que hemos leído, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Sabemos que la serpiente fue Satanás. De alguna forma se personificó en la serpiente, o tomó control de aquella, y hablaba con la mujer. La serpiente, Satanás, no podía atacar a Adán, al hombre, porque el hombre tenía la relación con Dios. Dios le había dicho, no vas a comer de este fruto, come de todo, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal que está en el medio del huerto, de ese no vas a comer. Entonces el hombre tenía claro los límites, lo que podía y lo que no podía hacer. En cambio la mujer, a Adán le había contado, explicado a la mujer lo que podían hacer y no. Entonces Satanás, ¿a quién usó? No podía ir con el varón, pero sí usó a la mujer. Y la mujer fue la que hizo caer a Adán, a su marido. Entonces, ¿qué sucede? Ahí ocurre la desobediencia. Y la desobediencia, según la Biblia, podemos ver algunos significados, y es el siguiente. La desobediencia es fallar al seguir las leyes de Dios. Las personas se separaron de Dios por primera vez a través de la desobediencia de Adán. El pecado, la maldad entró por un hombre que fue Adán, que no es culpa de Adán, sino que si fallaba Adán, fallaba toda la raza humana. Nuestra naturaleza humana es de pecado. Entonces, al fallar Adán, al caer Adán, al desobedecer, que la Biblia dice es fallar, y también hay una definición para la palabra pecado que se ocupa mucho en la Escritura. Pecado es cuando desobedecemos, cuando somos actuamos de mala forma, cuando somos rebeldes a lo que Dios dice, a no hacer lo bueno sino hacer lo malo. Y la palabra, la definición para pecado también es muy similar a la desobediencia. La definición de pecado es errar el blanco. Es lo mismo cuando usted toma algunos dardos y los tira al blanco. Si no le da el centro, le erró. Y eso es la definición de pecado. Le erró al blanco. Y el blanco es Jesús. El blanco es Dios. El blanco es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Cuando no los obedecemos, estamos errando y estamos cometiendo pecado. Dice la Biblia que aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando no le hacemos lo correcto, estamos errando. Cuando no le damos al blanco, cuando no cumplimos lo que Dios dice, estamos fallando. Y en esta hora encontramos que la desobediencia del ser humano
trajo separación de Dios con el hombre. Separación física. Se paseaban en el medio del huerto y caminaban con él, pero también espiritual, y también del alma, de la mente, de la voluntad, de lo que usted piensa. Separación total de Dios por el pecado, por la maldad. Entonces es muy complicado ser desobediente a Dios. Yo te insto a que no seas desobediente, a que busques a Dios. Pero déjame decirte, la solución para la desobediencia es simplemente la obediencia. Cuando usted encuentra que ha sido desobediente a la palabra de Dios, está la solución. Empiece a obedecerla. Porque la obediencia siempre ha sido la solución a lo que es la desobediencia. Fíjense en esto. La desobediencia de un hombre, en este caso Adán, nos trajo separación de Dios. Pero la obediencia de otro hombre, en este caso Jesús, nos trajo la reconciliación con Dios y la salvación a muchos que le hemos creído y aceptado. Entonces, Dios quiere tener piedad de todos aquellos que desobedecieron. En el libro de Romanos, en el capítulo 11 dice, incluso Manasés, quien fue uno de los reyes más malvados de Judea, fue capaz de volver a Dios después de su terrible desobediencia. Dios siempre tiene misericordia de aquellos que quieren volver a obedecer, que aquellos que reconocen su error. Entonces necesitamos volvernos a Dios. Si alguien no está activando en la iglesia, si no está activando en la oración, en la lectura, en la alabanza, en la comunión con Dios, está en desobediencia. Pero Dios quiere que podamos volvernos a Él en esta hora. Recuerda que en el jardín del Edén, tal como leíamos, el ser humano, Adán y Eva, en este caso la mujer, oyó la voz de la serpiente y no oyó la voz de Dios. Muchas veces nosotros estamos oyendo otras voces, lo que dice la enfermedad, lo que el resultado del examen médico, que tal vez es desfavorable, lo que dice la economía, la inflación va a subir mucho estos meses, te vas a quedar sin trabajo, van a subir los créditos, ¿cómo vas a pagar? Te van a quitar la casa, el auto. Y le ponemos oído a esas voces que nos traen solamente lo malo. Le ponemos oído a las voces que nos dicen vamos a pecar, vamos a hacer todo lo que Dios condena en la Biblia. Y no oímos la voz de Dios que nos dice ven a mí. Jesús dice mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, si aún así una persona, aunque haya hecho mucha maldad, puede volverse a Dios después de la desobediencia. Ahora, cuando nosotros desobedecemos, cuando somos desobedientes a Dios, sí o sí hay consecuencias por nuestra desobediencia y tenemos que pagar las consecuencias de ello. Adán y Eva tuvieron que pagar las consecuencias, fueron expulsados del huerto del Edén, del jardín del Edén. Ahora tenían que trabajar la tierra, labrarla con dolor, con esfuerzo, con sudor para ganarse el pan. La tierra estaba maldita desde entonces por causa de Adán. Dice la Biblia, porque Adán desobedeció la voz de Dios, el mandato de Dios. La mujer iba a tener hijos con dolor, con sus preñeces, como dice la Biblia en una versión. Entonces, toda nuestra conducta, todo lo que hacemos nosotros trae consecuencias. Por eso debemos obedecer la voz de Dios. Por eso debemos obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos, cómo podemos vivir seguros en el mundo, vivir confiados en que estamos relativamente bien con Dios? Obedeciendo la palabra,
dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Entonces hoy día el mundo camina en oscuridad, una oscuridad espiritual tremenda, que van cayendo al precipicio ciegos y maestros de ciegos, con una venda espiritual en los ojos, que no pueden ver lo que Dios quiere, lo que Dios pide, lo que Dios nos exige. Y en vez de ponerle atención a la voz de Dios, ponemos oído a la voz de la serpiente, a la voz de otras cosas que no convienen. Yo te insto a buscar de Dios. Dice la Escritura, por la obediencia de Jesús, que fue obediente, dice la Biblia, obediencia hasta la muerte. Él vino a cumplir todo lo que el ser humano no pudo cumplir, y lo cumplió como hombre, siendo Dios, pero no usó de Dios para cumplir, sino lo cumplió como hombre. Y al cumplir todo lo que Dios pedía, Él ahora puso su vida. Yo doy mi vida para que sean salvos toda la humanidad. Y la obediencia de un hombre nos reconcilió con Dios, no por nuestros méritos, no porque somos mejores que otros, sino que por los méritos de Dios solamente. Te insto a buscar de Dios en esta hora. Te insto a oír la voz de Dios. ¿Y cómo dice? Tú te preguntas, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? Más allá de que algunos pueden soñar, más de que algunos pueden escucharla, la forma de oír la voz de Dios está en la Biblia, en la palabra de Dios, leer lo que dice ahí, lo que habla la Escritura, lo que enseña Jesús. Entonces la desobediencia siempre tiene consecuencias, siempre trae juicios, pero lo importante es que la solución para la desobediencia es que nosotros debemos decidir obedecer a Dios. ¿Y qué obedecemos? La palabra de Dios en este caso. Y para caminar en buenas obras, y de esa forma, obedeciendo la voz de Dios, acercándonos a través de Jesús al Padre, volvemos a conectarnos otra vez, volvemos a retomar esa relación que fue destituida, que fue en una oportunidad con Adán, se terminó, se cerró. Hoy podemos caminar y reconectarnos con Dios gracias a lo que Jesús dijo y a través de la obediencia que nosotros ponemos en la palabra del Señor. Te insto a buscar de Dios. Te insto a que dejes tu vida tal vez de desobediencia. Yo no te voy a decir en qué estás en desobediencia. Tú conoces tu vida. Tú sabes la palabra de Dios. Dios te dice en esta hora, ven a mí. Jesús te dice, ven a mí. Acércate a mí, porque es posible comenzar de nuevo, comenzar de cero otra vez en el Señor. En Dios siempre tendremos otra oportunidad, así que te insto a buscar de Dios. Cree esta palabra, recíbela y sé bendecido a través de ella. Dios te bendiga. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por
toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Te inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien quiso tú. Quedaste y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien quiso tú. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Muy bien, y de esta forma estamos llegando al final de esta transmisión, de este programa. Sin duda de que Dios ha hablado su vida, crea la palabra de Dios, confía en Él, porque Dios no deja botados a sus hijos. Y bueno, siéntase bendecido, reconfortado con todo lo que se ha hecho en este lugar, que a través de las pantallas, a través de las redes sociales también llega a su vida y a su hogar, en su habitación, donde quiera que usted esté. Así que nos veremos en otra próxima oportunidad y que Dios les bendiga.